Bueno, volvemos y estamos con Lucía García Atkinson. ¿Cómo le va, Lucía? Muy bien, aquí estamos. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Tirando, como se decía antes, tirando. Tirando para no aflojar. Bueno, hoy voy a retomar una expresión de nuestro presidente Javier Milei en Ancham Summit, el evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. No las que se refirió a lo económico, que seguramente las habrán analizado, repasado y no soy la persona indicada para referirme a estos temas, sino en aquella mención que hizo a la baja de la tasa de natalidad. Ah, sí. Eh, Está preocupado. Textualmente está preocupado, sí, Podría porque tener bueno, hijos, ¿no? Ya que precisamente está en edad. él, la hermana, todo su gabinete, ¿no? Podríamos decirlo, casi todo su gabinete. Dice, ahora se están dando cuenta de que se les pasó la mano en atacar a la familia, a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. El miedo es que el mundo se quede sin gente. Lo hubieran pensado antes, nos hubiéramos ahorrado varios asesinatos en el vientre de las madres. Esas palabras textualmente dijo Javier Milei. Por supuesto, las feministas somos las culpables de la tasa de la baja de natalidad también, además de todas las otras cuestiones de las que somos culpables. Y el aborto, bueno, no, malas noticias, Javier Milei, la tasa de natalidad viene descendiendo a nivel mundial y en nuestro país viene descendiendo hace más de 10 años, 11, 12 años, y muy marcadamente, y además se va corriendo la edad en que las mujeres tienen su primer hijo o hija. Claro. Estaba alrededor de los 28, 29 años y ahora se corrió a los 34, 35 años. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué me interesó tomar esto? Porque, bueno, efectivamente es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y porque sí, yo creo que en otro sentido los feminismos han impactado en esto, pero no en que se haya legalizado el aborto y las mujeres podamos decidir llevar adelante un embarazo, que además tampoco es en todos los países esto, sino en la posibilidad de elegir otros modos de vida, ¿no? Y Sí, o de además retrasar la maternidad de retrasar la claro. maternidad y de poner en discusión dos cuestiones que sí tienen que ver con lo económico. Una es en los países de América Latina la feminización de la pobreza. Somos cada vez más pobres, cada vez nuestras vidas son más precarias, cada vez es más difícil que podamos hacernos cargo de otras vidas. Y por otra parte, la situación que se da respecto de la discusión de los cuidados, ¿no? Si no ponemos seriamente en debate quiénes nos vamos a ocupar de cuidar, y bueno, no, claramente las mujeres nos vamos corriendo de esos roles porque, bueno, porque también tenemos la necesidad de trabajar, el deseo de tener una profesión y una cantidad de propuestas vitales a nuestro alcance que en otras épocas no estaban disponibles y que ahora sí lo están. Para Además, analizar... perdóname, Lucía, Sí, pero además el contrasentido de, digamos, un sueldo no alcanza para comer. exacto. No se le puede pedir a una mujer que deje de trabajar para ser madre. Es No, absurdo. o el famoso cambiar la plata, ¿no? Claro, Cobrar lo que un yo sueldo gano para se lo doy a la pagárselo niñera. a la persona, exactamente, a la cuidadora. Para comprender un poco mejor este fenómeno, consultamos a la doctora en Ciencias Sociales, Sol Prieto, que justamente ayer yo estaba indagando en las redes a ver qué pasaba, y él armó como una especie de encuesta espontánea preguntándole a la gente en Twitter por qué no tenía hijos. Y Ah, aparecían respuestas de todo tipo y de edades, digamos, de 30 para arriba, ¿no? Edades ya de decisión casi de por vida, ¿no? Donde no había posibilidad de revertirla, arriba de los 50 años. Entonces, como vi que también compartía esta preocupación y sé que trabaja cuestiones de género, le consulté sobre este tema, este disparador que planteó Milei de la tasa de natalidad, y esto nos decía. La demografía ya hace tiempo viene analizando esto y se pueden encontrar al menos dos grandes tendencias. Una de más largo plazo, en la década del 60, que acá en Argentina se sintió, digamos, entre ese momento, pero sobre todo década del 70 y el 80, que tiene que ver con
la apertura de más opciones a las mujeres, para las mujeres, sobre todo esto representado en el acceso a la educación superior, sobre todo universitaria, bueno, y entonces sí, la apertura de nuevos empleos ¿no? y nuevas oportunidades y opciones. Obviamente también es un momento, una primera gran desnaturalización, si hay opción, entonces, bueno, obviamente se abren un montón de posibilidades. Y después hay una segunda que sí está más vinculada a factores como la precarización de la vida, ¿no? Del empleo, pero también de la vivienda, bueno, etcétera, que es algo que impide también pensar un futuro. Hay discusiones también sobre este desencuentro entre varones y mujeres, bueno, hay brechas de preferencias muy fuertes, especialmente en los países donde ganan las ultraderechas, caso Estados Unidos, bueno, caso antes Corea del Sur, caso en Rumania me parece que también, bueno, en Brasil en su momento también, que vos tenés brechas de opinión muy fuerte y de voto entre varones y mujeres. En el Reino Unido creo que también ocurrió, bueno, en el Reino Unido están por primera vez las mujeres sub 30 están ganando más que los varones sub 30, entonces es algo interesante que está pasando ahí. Bueno, vemos eso, ¿no? Es mucho más complejo que el aborto sea legal, es un fenómeno a nivel mundial. Por ejemplo, China, vos Jorge, que has estado por allí, cambió su política del hijo único, lo amplió primero a 2, y ahora creo que ya no hay límites para las hijas y los hijos, bueno, porque efectivamente también es un problema digamos, en la zona de Oriente, ¿no? Y ni más ni menos que en China, que tenía riesgo de superpoblación hace unos años atrás, unos lustros atrás. En la ciudad de Buenos Aires, para que tengamos un parámetro, hoy hay menos de un hijo por mujer, ¿no? Que es un modo estadístico de medirlo. En Santiago del Estero, Misiones, Formosa, el número es 1,7. Y esto que les comentaba, que las edades se fueron corriendo, ¿no? Además, hay que decir que en el 57% de los hogares, según la encuesta permanente de hogares y el Registro Nacional de las Personas, hoy no hay menores de 18 años en nuestro país, en Argentina. En el 57% de los hogares no hay menores de 18 años. Ahora, aplicando un poco de nada más que de sentido común, si hay muchas parejas jóvenes que están en edad por ejemplo, de tener hijos, pero no pueden alquilar, entonces viven con los suegros. Una Exacto. cosa es arreglarte como puedas con tus suegros, siendo 2, y otra cosa es criar a tu hijo y saber que vas a tener a tu vieja o a tu suegra atrás diciéndote cómo hay que criar un chico. Digamos, esas parejas no tienen hijos. Es carísimo tener un hijo. Sí, Jorge. Yo quería agregar una cosa, una dimensión, obviamente que la socioeconómica es muy importante, pero efectivamente en los lugares como en Suecia, Noruega, también hay una caída enorme y previa a la Argentina, así que no es solamente un tema socioeconómico, sino que hay un tema cultural. El mandato histórico de que la única forma de ser mujer era ser madre, enhorabuena, me parece a mí, respetuosamente, ya no es una exigencia indudable. Entonces, hay muchas chicas jóvenes, sobre todo, que han sido educadas o se han autoeducado en la lógica del feminismo, que eligen, de la misma manera que son dueñas de su cuerpo, lo son también incluso para parir o no parir. Y eso me parece que no puede convertirse en una estigmatización para las mujeres que no quieran tener hijos, y menos para un retardado como el presidente de la Nación para estigmatizar la caída de la tasa de natalidad de mujeres que tienen el derecho a hacer lo que quieren con su vida y no tienen que rendir cuenta a nadie. ¿Y por qué le interesa a Milei la tasa de natalidad? Y bueno, porque tiene un impacto en la economía, precisamente porque, por ejemplo, para sostener, no es que a él le preocupe el sistema previsional, pero por ejemplo, ¿no? Si pensamos en el sistema previsional, o sea, hay algo del orden del recambio en el mercado laboral que tiene que ver con que haya más jóvenes, digamos, son más vitales las economías donde hay más jóvenes en el mercado laboral que personas de mayor edad. Sí, claro, cuando hay mercado laboral. Cuando hay mercado laboral, no es el caso. Exacto, cuando hay mercado laboral.
La preocupación sobre la demografía y la tasa de natalidad es básicamente del occidente blanco, racista, que está desesperado porque tiene una tasa de natalidad inferior a Asia y a África. Entonces, al día de ayer, Trump, por ejemplo, públicamente, frente a millones de personas, acusó al presidente de Sudáfrica de racismo porque persiguen a los blancos. A Milei dijo, ¿y por qué no tenés hijos vos? ¿No? Claro, que tenga. Claro, porque no, y porque en realidad ¿Qué están le dijo desesperados. Que tengo hijos perros, le dijo, le contestó. Sí, Claro. sí, es verdad, es así. Porque Elon Musk tiene como 14. Sí, a uno lo Claro. A uno lo desconoce. mató, sí. A uno lo mató porque- por porque es trans. sí. Sí, sí. Ujú. Pero están desesperados con esa teoría de la sustitución, de que en realidad hay una Sí, porque conspiración para que los efectivamente- negros se apropien del mundo, digamos, ¿no? Como vos decís, en los únicos continentes donde no desciende la natalidad es en África y en Asia, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí, está vinculado con esta situación. Otra de las tendencias que se están viendo en nuestro país es que mientras la cantidad de personas por hogar disminuye, crece la cantidad de hogares. Entonces también se empieza a dar esto de que hay más hogares unipersonales, por ejemplo. Hoy el 25% de los hogares son unipersonales. Hace 3 décadas atrás era el 13%. Entonces hay como Claro, muchas y hace situaciones 2 siglos era el 2%. Exacto. Hay muchas situaciones que se van modificando y que van perfilando, distintos comportamientos demográficos. De todos modos, me parecía interesante, vos, Jorge, mencionabas Suecia. Hay políticas que se han llevado adelante en los países nórdicos para promover una suba de la natalidad que han tenido algún grado de impacto y que justamente tienen que ver con dar en el núcleo de cómo se distribuyen los cuidados. Sobre esto nos decía lo siguiente Sol Prieto. No sé si la tenemos para escucharla. El segundo audio. Los países nórdicos tuvieron políticas sobre todo de cuidado, o sea, licencias, sobre todo, lo más importante, licencias muy igualitarias, un sistema de licencias muy igualitario, muy democrático, obligatorio, un paquete de días para los varones, eso es muy importante, y después lo otro que tienen son guarderías, que dependen de medio que como si fueran los municipios. Hay ciudades donde hay muchos chicos, que tenés incluso una guardería por manzana, es a lo que aspiran, pero bueno, y sobre todo en Suecia que casi también cerró la brecha salarial, o es el que menos tiene, y todo, son políticas consistentes, o sea, es otro tipo de estado de bienestar y que vienen desde la década del 70. En todos los países nórdicos, sobre todo en Suecia, además campañas promoviendo determinada idea de paternidad, de bular papa, que evidentemente funcionaron. Yo la verdad que no venía analizando este tema, venía estudiando más el tema del cumplimiento de cuota alimentaria, y los países nórdicos son los únicos países donde los padres efectivamente pagan la cuota alimentaria de los hijos. Bueno. Todo cierra, ¿no? Todo En cierra. tal caso, habría que pensar si la baja de la tasa de natalidad es un problema para quiénes y por qué, pero si es efectivamente un problema, no es un problema exclusivo de las mujeres, ¿no? Es un problema social que habrá que encontrar los mecanismos sociales para resolverlo, porque no es sobrecargando más a las mujeres como se va a resolver, porque además las mujeres ya sabemos que tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra maternidad. Y bueno, nuestro lo estamos voto. haciendo, exactamente. Nuestro voto. Y nuestro voto, claramente. Y lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Toma, Milei. Bueno, gracias, Lucía. A ustedes. Un beso, Abrazo. hasta jueves. Al jueves. Nosotros vamos a una tanda, un poquito de música y volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.